No lo sé. No sé nada. Podría ser, pero creo que lo recordaría, aunque no recuerdo si lo hicimos. Alguien con un largo historial de traumas por culpa de los hombres acaba de ser acorralada. Por supuesto que estoy aterrorizada. Conoce a Aya Austeroth, la joven de 18 años más descarada que jamás verás, interpretando el papel de una chica inocente y de ojos muy abiertos con tanta convicción que casi podría sentir lástima por ella. En el fondo tienes miedo de ser sincera. Así es. Por supuesto que sí. ¿Apretaste el gatillo? No, ¿Harías algo así? no. Pero lo que Ayla no sabe es que antes de que pudiera siquiera abrir la boca, que a los detectives ya tenían imágenes de vigilancia de su coche, y esto va a destruir todo lo que está a punto de decir. Los casquillos cayeron por la ventana. ¿Ves lo que te digo? Tenemos las pruebas. Tenemos el vídeo. Estás bajo arresto. Vale. Por intento de asesinato en primer grado. ¿Puedo hablar con alguien, por favor? ¿A qué te refieres? ¿Como un abogado o algo así? El 6 de noviembre de 2023, los agentes respondieron a una llamada en el centro de Loveland, Colorado, donde encontraron a un grupo de personas sin hogar a las que les habían disparado desde un vehículo en movimiento. Un hombre fue alcanzado. La bala impactó en su pie, cerca del dedo meñique izquierdo. Antes de ese momento, él era solo un hombre intentando sobrevivir a la noche como hace mucha gente en su situación, sin molestar a nadie. Casi no amanece al día siguiente por culpa de ello. El detective Gerard Cortina y su compañero, el detective Mu, comenzaron a investigar rápidamente. En cuestión de días, las pruebas los llevaron a Montana y a un Volkswagen rojo brillante, propiedad de Aya Yvonne Austeroth, de 18 años, quien viajaba con su prometido Aaron y su perro Fluke. Ahora, ella está sentada frente a los detectives que viajaron desde Colorado para interrogarla, convencida de que va a volver a casa. Las siguientes imágenes fueron Hemos recorrido un largo camino para hablar contigo. Obviamente es otro estado. Estás aquí en Montana. Y aún quiero asegurarme de que entendemos algo aún sobre las cosas. Sé mucho sobre ti en el sentido de haber estudiado tu historia y tus antecedentes y esas cosas. Y hay una razón por la que estamos aquí. Pero quiero decirte algo. No te conozco. Yo no tengo nada en contra tuya. Y lo digo muy en serio cuando te digo eso, ¿vale? Te explicaré todo sobre por qué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Vale? Y me gusta pensar que irás de aquí sin tener ninguna pregunta sin respuesta, ¿vale? Obviamente debes estar en shock, ¿verdad? Y están pasando muchas cosas ahora mismo, y lo entiendo. Y lo que yo no quiero causarte más shock, pero lo único que vas a recibir de mí es completa honestidad, ¿vale? ¿Sabes? ¿Cuántos años tienes ahora mismo? 18. Tienes 18. Vale. Entonces, ¿qué es qué? ¿Cómo te gusta que te llamen? Solo Ayla. Aya. Vale. Mi nombre es Gerard. Vale. Si la gente G, lo que sea. Pero Gerard es mi nombre. Puedes llamarme G si quieres. Así que Ayla, solo para que sepas, te estoy dando mi tarjeta de que soy Vale. detective. Y como te dije antes, no vas a recibir más que honestidad de mi parte. ¿Puedo esperar recibir honestidad de tu parte? Sí. Antes de empezar. Vale. Vale. Lo aprecio porque eso me dice mucho sobre ti. Vale. Sabiendo que soy un detective de Loveland, Colorado. ¿Por qué crees que estoy aquí hablando contigo? No lo sé. Incluso antes de que empiece a hablar, la mirada nerviosa en su rostro ya la ha delatado. Ahora le está diciendo a los detectives que condujeron desde otro estado para arrestarla que no tiene idea de por qué están allí. No tiene sentido. Esa es, o bien, la mentira más segura que alguien podría decir jamás, o la respuesta más estúpida que podría haber dado. De cualquier manera, al detective Cortina no le molesta. Así que este último viaje que hiciste a Colorado y fuiste a todos lados que estás explicando que fuiste, ¿estuviste en Loveland? Obviamente. Estoy aquí y he venido desde muy lejos, ¿verdad? No estaría aquí, si no supiera algunas de las respuestas a las preguntas que te estoy haciendo, ¿verdad? Así que cuando te pregunto si pasaste por Loveland, realmente necesitas pensarlo. Es solo una pregunta sencilla, ¿verdad? Conducir por Loveland no es un delito, ¿verdad? No es la gran cosa. Por eso solo estoy intentando asegurarme de que estamos en la misma página. ¿Quién estaba conduciendo? Déjame preguntarte eso. ¿Quién conducía cuando bajasteis de este Spark? Yo. Sí, yo. Vale. ¿Quién suele conducir? Yo, en su mayor parte. ¿Por qué? Simplemente me gusta conducir. Quiero decir,
Viajar por el país puede ser muy, aterrador para algunas personas. ¿Y no os asusta un poco? No. Sí, nunca habéis tenido ningún encuentro en el que, tipo, o cualquier cosa, el coche se avería o te asusta. Hemos pinchado ruedas, pero pinchamos la misma rueda 2 veces en una autopista y fue justo en la ciudad. Vale. ¿Has tenido que defenderte? No, ¿Ningún spray para osos ni nada de eso? ¿Acampando? llevamos spray para osos por si hay osos. Quiero decir, crecí aquí, así que siempre me aseguro. Absolutamente. Pero nunca hemos tenido problemas con osos ni realmente con ningún animal. Vale, entonces, simplemente no tienes ninguna otra cosa para protegerte contra un oso ni nada cuando vas a acampar. Si fuera a acampar, yo sería honesto. Tendría mi arma o un cuchillo o algo, ¿verdad? Y por eso pensaba, si acampáis tanto tiempo, Tenemos spray para osos y luego él guarda una pistola en el coche por si acaso, pero nunca hemos tenido problemas. nunca habéis tenido que dispararle a un oso. Sí, Vale, a nada. Eso es algo bueno. Vale, eso es algo realmente bueno. La mayoría de las pistolas no harían nada contra... Bueno, y ahí es a donde iba a llegar a continuación. A menos que sea de algún tipo de calibre enorme. ¿Qué calibre es? él. Oh Dios, él es el que sabe eso. Bueno, yo no. ¿Qué crees que es? No sé nada. Sé que él me ha dicho esto. Creo que esa FN que tiene es una de 9 milímetros. Vale. Creo que si mal no recuerdo, no estoy segura. Aquí, ella está fingiendo que no sabe mucho sobre armas, como, la he visto, pero no estoy segura de qué es, pero veamos qué dijo después que contradijo esta actuación. Así que describiste una FN. Mucha gente no sabe qué significa FN. ¿Qué significa eso? Solo tiene como la FN. Es una como la FN 529 táctica. Así que es como de color tostado y tiene una pequeña mira en ella. Eso es lo mejor que puedo describirlo. ¿Alguna vez has disparado eso? No, ¿No vais a hacer tiro al blanco ni nada? vamos al campo de tiro. Pero nunca he disparado esa. ¿Qué has disparado? Solo he disparado. Tenemos un rifle de caza para cazar ciervos, así que practicamos cómo apuntar con ese. Y luego, tenemos como una pequeña pistola 22, que simplemente la llevamos al campo de tiro. Y luego, una pequeña de percusión anular como de 1904, que es como dispara las cositas más diminutas del mundo. Pero es adorable. Tú conoces tus armas, obviamente, porque estás escupiendo todas estas. Lo sé por él. Vale. Yo nunca me crié cerca de armas, pero Vale. ¿Con qué estarías familiarizada? ¿Con qué estarías familiarizada? Vamos con la última arma pequeña que dijiste que era una pequeña. ¿Qué tipo de...? La describiste como un arma de calibre pequeño. La de percusión anular. oh Dios, él la compró en la exposición, en una exposición de armas que hubo aquí hace un par de semanas. Por eso recuerdo esto. Pero creo que es como una 22 corta. No es como las 22 normales. Pero es como de 1904. Y solo tiene esta como una pequeña mirilla diminuta. Es muy bonita, es original. Sí. ¿Y qué hay de la otra que describiste? El rifle de caza creo que era. Sí, Es como uno de camuflaje pequeño. No recuerdo cuál es la marca. Pero sé que dispara balas 308. Y solo lo usamos para cazar ciervos. Así que solo practicamos disparando con él. ¿Alguna vez habéis disparado a un ciervo con él? Todavía no. No, esta es la primera temporada que lo vamos a hacer juntos. Entonces, ¿cuándo consiguió ese arma? Oh, vaya. Fue mucho antes de que estuviéramos juntos. Así que no lo sé. Él tiene una M15 solo como para tiro al blanco. Tiene un pequeño M1 Garand que no funciona. Es como original y es súper antiguo. Eso es todo lo que puedo recordar ahora mismo. De hecho, Y luego mencionaste la FN. ¿Es eso lo que dijiste? Sí, háblame de la FN. eso es solo su pequeño. Vaya, es como de color tostado. No recuerdo cómo se llama. Recuerdo que venía con ella, pero es como una cosita negra al final del cañón. Así que es como si estuviera el círculo por donde sale la bala
y como que sobresale más que el propio cañón. No recuerdo cómo se llama. ¿Qué hace? No lo sé. No me acuerdo. Simplemente tiene como una pequeña mira. Es solo como una mirilla normal que tiene es como un cristal rojo Vale, en ella, que como que cambia de colores y luces y luego es solo como el arma normal, tipo es solo un tostada. vale. ¿Y qué calibre era ese de nuevo? Un 9 milímetros. Un 9 milímetros. Vale. Si prestas atención, notarás que Aya mencionó hasta 7 armas diferentes y describió 5 con precisión. Para alguien que no sabe de armas, seguramente sabe exactamente cuál tiene una mira de punto rojo que funciona mejor por la noche. Mira lo cómoda que se siente hablando de esto, porque esa comodidad se convertirá en un problema muy grande para ella muy pronto. ¿La usas? No, ¿No? ¿Acaso él usa droga? él fuma hierba, pero eso es todo realmente. ¿Eso es todo? Sí, bueno, eso es bastante normal ahora. Sí, quiero decir, él solía trabajar con eso, así que solía podar para un cultivo. Oh, solía podar las plantas. Sí, Vale. Entonces, cuando estabas en Colorado, ¿estabas bajo la influencia No. de algo? Vale. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste algún tipo de sustancia ilegal? oh Dios, no lo sé exactamente. Ha pasado un tiempo, aunque no tengo una buena estimación. Meses. Sí, al menos un mes. ¿Consumiste algo de eso en Colorado? No. ¿Y qué hay de él? No, no, que yo recuerde. Vale. Así que, cuando estuvisteis en Colorado, quiero asegurarme de que lo estoy entendiendo. ¿No consumisteis ni comprasteis nada allí? Mel, entonces, ¿estuviste completamente sobria todo el tiempo? Sí. ¿Ni siquiera te tomaste una cerveza? No. Vale. Vaya. Quiero decir, él bebe cerveza a veces, pero solo porque sabe bien. Yo bebo cerveza. Él no se emborracha en absoluto. Está bien. ¿Y durante este viaje en Colorado? ¿Estaba bebiendo No mucho? No. Probablemente se tomó como 2 cervezas, tal vez como máximo. Y no le afecta en absoluto. Entonces, él estuvo sobrio todo el tiempo. Vosotros estabais sobrios. ¿Vale? Entonces, ¿recuerdas tu viaje con bastante Sí. claridad? Vale. ¿Recuerdas haber pasado por un Safeway? ¿Fuisteis a un Safeway a comprar comida? La única vez que recuerdo haber ido a por comida fue en King Supers en Denver. Cuando estabas en Colorado, todas tus cosas que describiste, equipo de campamento, tu perro y cosas así, todo eso se quedó en el coche con vosotros. Así que esas son tus posesiones más preciadas. Bueno, quiero decir, cuando estábamos, como cuando dejamos el camping para como ir a ver, volver a Denver y luego para ver como Great Sand Dunes. Ahí nuestra tienda y como nuestras sillas y nuestro saco de dormir simplemente se quedaron en el campamento. Simplemente dejas la tienda montada. Pero aparte de eso, todo lo demás se quedó en el coche. Vale. Así que las personas que viste, tus parientes, basándome en lo que me estás diciendo, fue solo por un corto periodo de tiempo. Sí. Quiero decir, vimos creo que a Linda y Silus durante como 6 horas y en Brooklyn durante como 5. Vale. Así que no les prestaste tu coche, ni les diste tu coche, ni nada de eso. ¿Usaste su coche? No, como que viajamos en su coche, pero eso fue todo. Vale. Pero no usaste su coche tú sola contigo. Vale. Y ellos no usaron tu coche. Vale. ¿Alguien ha usado tu coche en Colorado? Que yo sepa, no. Vale. Quiero decir, tú lo sabrías. ¿Lo recordarías? Vale. Tengo una memoria bastante mala. Pero creo que recordarías si alguien usara tu coche porque creo que tiene a tu perro y todo dentro. Creo que tú, vale. Y no quiero poner palabras en tu boca, pero yo asumiría basándome en tus descripciones y al estar sobrio, que tú recordarías si alguien más hubiera usado tu coche. Vale. Así que tu coche, hablemos de eso. Es un coche bonito. Es único. ¿Lo describirías como un coche único? Probablemente. Sí. ¿Por qué? No los veo por ahí todo el tiempo. Quiero decir, desde que tenemos un Volkswagen en Bozeman, ahora lo veo más. Pero no es como nada súper. No es como un Lamborghini, pero no es como un Chevy, así que tienes razón, destaca un poco más. Me alegra que hayas dicho esas palabras. Destaca.
Es un coche único, especialmente con el techo, el compartimento de almacenamiento ahí arriba. Es bastante genial, es bonito, ¿sabes? Y destaca, y por la forma en que tiene esa vaca, y sabes, lamentablemente no está registrado, pero se ve la parrilla porque no tiene licencia, la matrícula delantera. Simplemente se ve bien y destaca. Estoy de acuerdo. Y la razón por la que creo que destaca, y sé que destaca, es porque lo estaba mirando, y vi que todas esas cosas que me estás describiendo y me quedé como, sí, ese ese es un buen coche. Y donde vi ese coche fue en Loveland, y ahí es donde yo trabajo. Vale. Y a lo que intento llegar es que vuestro coche en el que estabais por un corto periodo de tiempo estuvo en Loveland. Y aquí es donde estoy siendo muy honesto contigo. No te estoy mintiendo en absoluto, ¿vale? Y simplemente no quiero que te asustes ser sincera conmigo porque no es un gran problema si estás conduciendo este bonito y lujoso coche por Loveland. Vale, pero dices que nunca estuviste en Loveland. Pero yo sé a ciencia cierta que ese coche estuvo en Loveland. Eso es lo que me trajo aquí a Montana a hablar contigo, ¿vale? Así que voy a retroceder un poco y tal vez solo a refrescar tu memoria un poco basándome en cómo lo acabo de describir. Piensa con cuidado en cuando estuvisteis en Loveland por un corto periodo de tiempo por la noche. Y habría sido el miércoles. Ahora, este es el momento en que Aya se da cuenta de que está condenada. Se acaba de dar cuenta de que todo lo que ha estado describiendo y explicando durante los últimos 40 minutos solo ha confirmado lo que los detectives ya sospechaban. Y cuando finalmente le dicen que el coche que dice ser suyo fue visto en Loveland, se queda completamente en silencio. ¿Qué dijo para encubrir todo esto? Bueno, averigüémoslo. No recuerdo nada. Vale. En un ratito voy a enseñarte unas fotos y así a lo mejor te refresca la memoria. Vale. Pero el centro de Loveland, ¿has estado en el centro de Loveland alguna vez? Quiero decir, has estado en Loveland, pero... No lo creo. No lo sé. No me acuerdo. Vale. Bueno, el miércoles, tu coche estaba allí. Vale. Y sé que estabas en el coche y él también. Vale. Y estoy intentando averiguar quién conducía. ¿Por la noche? Es más que probable que conduzcas tú porque la vista de él a lo mejor no es la mejor de noche. No es gran cosa. Quiero decir, yo suelo conducir de noche. No te sigo. Vale, me parece bien. Vale. Voy a ayudarte a pintar el cuadro. Vale. Tu coche que vas conduciendo con él en el asiento del copiloto, pasa por Loveland. Vale. Y tengo un vídeo de ello. Vale. Por eso lo digo con tanta confianza. Porque tengo un vídeo de ello y así es como hemos acabado aquí, a través de tu matrícula y todo eso. Correcto. Tu coche cuando estaba en Loveland. Vale. Tienes que pensar muy bien en cuál es tu respuesta ahora mismo. Porque esto es lo que sé de ti. Sé que tienes a mucha gente que te quiere y mucha gente que se preocupa por ti. Y yo, la razón por la que digo eso, es porque sé sobre ti. Porque no habría venido hasta Montana desde Loveland sin investigar un poco sobre ti y todo lo que hemos descubierto y averiguado de ti es que tienes una gran familia que te quiere. Y eso no es normal para mí siempre. La mayoría de las veces me encuentro con gente que no tiene familia, que no tiene un sistema de apoyo, que no tiene a nadie que se preocupe por ellos. Ese no es el caso aquí. Es todo lo contrario. Vale. Y así que sé que eres muy inteligente. ¿Sacabas sobresalientes? ¿Eras una estudiante de sobresaliente? La mayoría de las veces, sí. Sí, no habría podido adivinar eso, ¿sabes? Así que lo que intento decir es que no te estoy mintiendo cuando te digo que tienes a mucha gente que te quiere y te apoya, ¿vale? Y tienes una vida larga y estupenda por delante. Estás prometida. Te están pasando cosas buenas, ¿vale? Y yo no, lo que no quiero es
Tienes 18 a los 18 años, que te asuste hablar conmigo y ser sincera conmigo, y luego meterte en problemas por no ser sincera. Vale, estás aquí. Tú obviamente has sido arrestada. Vale, y te han arrestado por algo que ocurrió en Loveland. Vale, ahora el hablar conmigo. Vale, y ser sincera. Yo soy la persona que transmite tu nivel de sinceridad y cooperación a la gente que necesita saber sobre cuándo estuviste en Loveland. ¿Y qué pasó en Loveland y por qué pasó? Hay razones para todo. ¿Vale? Y ahí es donde entras en juego con respecto a la honestidad y en pensar qué es lo que más te conviene. ¿Vale? Porque eres demasiado joven y tienes demasiados valores buenos en ti como para no ser completamente sincera. Solo no quiero que te asuste hablar conmigo. ¿Vale? La honestidad es la mejor política en la vida. ¿Vale? La gente puede quitarte el coche. La gente puede quitarte el dinero. La gente puede quitarte muchas cosas en este mundo. Pero hay una cosa que nadie puede quitarte a menos que tú se lo permitas. ¿Sabes qué es? No. Ahí está. 40 minutos dejándola hablar y el detective Cortina lo acaba de poner todo sobre la mesa en una sola frase. La han pillado y lo tienen en cámara. A Aya no le queda ningún otro lugar a donde ir. Date cuenta de que no pregunta qué vídeo o desde dónde fue grabado. Ella ya sabe exactamente en qué calle estaba esa cámara. Tiene sentido. Y la forma en que permites que alguien te quite tu palabra es cuando mientes, ¿verdad? Porque entonces no se fían de ti. Y entonces ya nadie te cree, ¿verdad? No estoy en ese punto contigo. Al contrario, estás siendo muy sincera conmigo. Pero sé que estás preocupada, estás asustada, pero tienes mucho a tu favor. Y no quiero verte no siendo sincera conmigo porque estás asustada y todo eso y luego verte metida en problemas por eso. Es sencillo. Yo sé y tú sabes, ¿vale? ¿A qué he venido, vale? Es solo lo de Loveland, ¿vale? Puedo decirte que todo el mundo en esta tierra que estuvo cerca de ti durante ese tiempo que estuvisteis en Loveland sigue en esta tierra, ¿vale? Te puedo decir que nadie ha muerto ni nada por el estilo. Pero si no conozco la razón detrás de lo que pasó cuando ibais conduciendo por Loveland. Ahí es donde se complica porque entonces no entendemos por qué ocurrió esta cosa al azar en Loveland. Así que, si conocíais a esa gente y entiendo que me estás poniendo la cara de que no sabes de lo que te hablo, pero de lo que te hablo es de un incidente que ocurrió cuando ibais conduciendo por el centro de Loveland, ¿vale? Si no conocíais a la gente de la que te voy a hablar ahora mismo, necesito saberlo. Pero sí, realmente necesito saberlo, ¿vale? Por favor, piensa bien cuando te haga esta pregunta, ¿vale? Porque esta es una pregunta importante, ¿de acuerdo? Y recuerda, tengo un vídeo. Así que este es el momento de la verdad, niña, ¿vale? Y lo digo en serio. Okay? Please just think carefully when I ask you this question, okay? Because this is a big question, all right? And remember, I have video. And so this is where the rubber meets the road, kiddo, okay? And I mean this. I really do. I'm being so upfront with you. Is when you're in Loveland. De verdad que sí. Estoy siendo muy directo contigo. Es que cuando estabais en Loveland, vosotros, ya sea tú o él o los dos, disparasteis a unas personas que estaban tumbadas en la calle, unos vagabundos, personas sin hogar. Vale, no sé qué os hicieron estas personas. Si hicieron algo para provocarlo, si habían intentado haceros daño antes, si os robaron por la razón que sea. Pero hay razones detrás de todo. Y esas razones son las que necesito saber de ti. ¿Vale? No es si ocurrió. Ocurrió porque lo tengo en vídeo. El tema es por qué. ¿Hay algo que provocó que esto ocurriera? Porque tú, sabiendo lo que sé de ti, no saldrías ahí fuera. Y esto no ocurriría así como así. Hay una razón de por qué pasó esto. Y eso es lo que intento entender. Nadie murió. Te lo puedo decir ahora mismo. Todos están bien. Pero tenemos que entender por qué pasó. ¿Te tiene algo de sentido, niña? Sí.
¿Y entonces qué hizo esa gente? ¿Te hicieron algo? ¿Os robaron? ¿Pasó algo que crease esta situación? No lo sé. Bueno, ¿le hicieron algo a tu prometido que tú? No lo sé. ¿Qué dijo que? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? No lo sé. Él dijo, no sé por qué hice esto. Quiero decir, no lo sé. Tú, ayúdame a entenderlo. Ayúdame a entenderlo. No lo sabes. No sabes por qué pasó. Simplemente pasó. ¿O es que no lo sé? ¿No sabes qué? No sé nada. Es obvio que Aya sabe que la han pillado, pero en el fondo todavía espera una salida. Se esfuerza tanto por parecer perdida, pero entonces su expresión facial dice, mierda, me han pillado. Ahora, veamos su reacción cuando el detective le expone los detalles de lo que ocurrió anoche. Tengo un vídeo de vuestro coche con vosotros dentro conduciendo por Loveland el miércoles por la noche un poco después de las 9:00. Vale, esa pistola de 9 milímetros en tu coche, o tú o él pegasteis un par de tiros a unas personas sin hogar que estaban tiradas en el suelo. ¿Vale? No es ciencia espacial. Y la razón por la que lo digo es porque tenemos vídeo. Es desafortunado para vosotros. Os pasó que esto ocurrió donde casualmente hay una cámara de vídeo, ¿vale? Y vosotros simplemente os marchasteis, pero no sé qué ocurrió de antemano para provocar eso. Así que, esto es algo que fue como que dijeron que os iban a hacer algo y estabais intentando protegeros, evitarlo, que es por lo que a veces la gente lleva armas para protegerse. Necesito saber eso porque ahora mismo todo lo que tengo es un vídeo y el vídeo solo os muestra a vosotros pasando con el coche, disparando y simplemente yéndoos. Y parece que es sin provocación previa. Y así que, si hubo una razón detrás, esa es la gran pieza de este rompecabezas que solo tú sabes, no yo, porque yo no estaba en el coche. ¿Vale? No quiero verte meterte en un lío por algo como esto si no apretaste el gatillo. Y si lo hiciste, ¿cuál es la razón? ¿Qué? ¿Qué eran estas personas? ¿Hicieron algo o fue algo que simplemente fue un sabes? ¿Qué? ¿Solo estábamos jugueteando con el arma al pasar y se disparó? Fue algo así. Yo necesito saber eso porque ahora mismo tenemos las balas de esa pistola. Los casquillos cayeron por la ventana. ¿Ves lo que te digo? Tenemos todo eso. Tenemos el vídeo. Y así que tenemos que entender el por qué. Y entonces, ¿apretaste el gatillo? No, ¿Harías algo así? no. Entonces, ¿por qué crees que hizo esto? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Es esta gente alguien que él conoce? De ninguna manera. Bueno, no lo sé. Son vagabundos. De hecho, son personas sin hogar que estaban tiradas en la calle. Y eso es lo que intento averiguar. ¿Conocíais a esta gente? ¿Fuisteis allí por una razón? Si fuisteis allí incluso a comprar hierba, no lo sé. Por eso te pregunté sobre eso. Estaba pensando, bueno, tal vez les estafaron intentando comprar hierba. A lo mejor cogieron algo de dinero y dijeron que iban a volver enseguida y nunca volvieron y entonces vosotros, ¿sabes? Y eso fue lo que pasó. Ocurrió un error. Si ese es el caso, bueno, ahora tenemos una comprensión de por qué ocurrió esto, ¿verdad? Pero si no fuisteis allí para disparar a esta gente, necesito saberlo. Estoy siendo muy sincero contigo. De verdad que lo soy. Simplemente no puedes ir disparando a la gente y no tener una consecuencia, ¿verdad? Lo sé. Y a eso es a lo que voy. Así que tenemos a alguien a quien dispararon en la pierna. Él va a estar bien. Te lo puedo decir ahora mismo. De hecho, en el pie. Él va a estar bien. Vale, ya está fuera del hospital. Todo está bien. Pero tenemos que explicar por qué pasó eso. ¿Por qué se disparó ese arma que estaba en tu coche? ¿Por qué decidiste, tú o él, apuntar ese arma a esa persona? Esta es la pistola con esa cosa del punto rojo que funciona de noche, no de día, ¿verdad? Que funciona mejor de noche, ¿vale? Y eso está diseñado para apuntar a alguien, ¿vale? Y eso es exactamente lo que hizo esa noche. Apuntó a alguien y le disparó en el pie. Por suerte, no le disparó en la cara. No le disparó en el cuerpo. Literalmente le disparó en el pie justo alrededor de el dedo pequeño izquierdo. Y está todo grabado en vídeo. Y así es.
Así es como llegamos It's all aquí. caught on video, and that's how we got Así here. conseguimos tu matrícula. That's how we got your Así es como registration. descubrimos dónde compraste ese coche. That's how we found out Eso you fue lo bought que that nos trajo car. aquí. Y por eso estás bajo arresto. Llegados a este punto, lo mejor que puede hacer Aya es quedarse callada. Pero el silencio en sí mismo es una respuesta. Hace unos momentos, ella estaba intentando demostrar que no tenía nada que ver con lo que sea de lo que la acusaban. Ahora está ahí sentada escuchando cómo el detective le explica calmadamente cómo se usó ese arma en esa calle, y de repente a Aya no le quedan palabras para defenderse. Pero el vídeo ni siquiera es lo peor que los detectives traen consigo, y lo que viene a continuación va a sacar completamente de la mesa lo que quede de la historia de Aya. Estás arrestada ahora mismo por los agentes de policía aquí en Montana. ¿Llevabas un bolso contigo? Sí. Vale. ¿Y qué tipo de arma es? Oh Dios. Es solo una que él me hace llevar en el bolso por si me pasaba algo. ¿Vale? ¿Y qué calibre es? Creo que es el mismo que el de la FN, ¿Y qué calibre es ese? un 9 milímetros. Vale. Así que tenemos los casquillos que fueron expulsados de tu coche. ¿Vale? Y aquí es donde la honestidad es mucho más importante en este punto. Así que, tenemos tu coche con vosotros conduciendo. O tú o él decidisteis dispararle a estas personas tiradas en el suelo. Vale. Ahora os tenemos a vosotros siendo arrestados. ¿Qué es? 3, 4 días después. 5 días después hoy con una 9 milímetros. 9mm. Vale. Así que tal vez es esta el arma con la que le dispararon. Maybe it's this No lo sé. shot him. Pero te puedo garantizar que la balística no miente. ¿Y sabes lo que es la balística por casualidad? Sí. You know what ballistics are? ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa para ti? ¿Rastrear qué? La bala de un disparo. Exactamente. No eres tonta en absoluto. Lo sé. No hay manera de que coincida con la Kimber que está en mi bolso. Solo recuerdo que la marca es Kimber. Tienes una Kimber y tiene un pequeño cañón de bronce, y sé que no coincidirá con la FN. Él también tiene una Glock 43. Vale. ¿Es esa una de 9 milímetros? Creo. ¿Dónde está esa Glock? Solemos dejarla en el campamento. Así que debería estar en algún lugar del coche. ¿Todavía en el coche? Sí, ¿No la dejasteis en el campamento? no. Ella empaquetó todo. Ella garantizó que la balística no coincidiría con sus armas. Y al hacer eso, acaba de contarles a los detectives sobre una tercera pistola que nunca había surgido hasta este momento. Entró en esta sala intentando salir impune con la palabra, y les acaba de entregar una pista nueva al salir de ella. ¿Tú garantizas ¿eso? ¿Esa es el arma con la que disparó? No sé nada. Quiero decir, tú garantizas que no va a cuadrar con la FN, ¿verdad? Garantizas que no va a acabar cuadrando con la Kimber que está en tu bolso. ¿Cómo puedes garantizar eso? Porque sé que no habrían sido esas dos. Quiero decir, vamos, ¿fue la GL? No lo sé. Vale, déjame preguntarte esto. Si no lo sabes, ¿apretaste el gatillo? No, ¿Estás segura de eso? estoy segura. Vale. Porque eso es lo que necesito saber porque hay una diferencia entre apretar el gatillo y no apretar el gatillo. ¿Estarías de acuerdo con eso? Vale. Y así lo que no entiendes es que la consecuencia puede en realidad ser la misma si apretaste o no el gatillo si estabas colaborando con la persona que lo hizo. Y a lo que me refiero con colaborando es simplemente estar con ellos y seguirles la corriente. ¿Tiene sentido? Y es por eso que necesitamos entender esto, porque esto no va a desaparecer y vamos a tener todas esas armas. Y vamos a hacer pruebas de balística con todas esas armas. Eso te lo puedo garantizar. Vale. ¿Y va a estar tu ADN en esa Glock? Definitivamente la he tocado. Vale. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Eso es lo que intento decirte. Hay tanto que tenemos que explicar y puede ser una explicación fácil. Pero tenemos que ser sinceros el uno con el otro. No te engaño cuando te digo que esa persona no murió. Literalmente solo le pegaron un tiro en el pie.
Si hubiera muerto, habría sido, esto sería un tipo de conversación muy diferente, ¿vale? Así que esto se podría explicar. Si hubiera muerto, yo te diría, ¿sabes qué? Tienes tu merecido por lo que hiciste. I'm not feeling that anymore. Pero no creo que apretaras el gatillo. De verdad que no. Yo no lo estoy sintiendo así, de todos modos. Tal vez me equivoque. Y espero no equivocarme. Y espero que estés siendo sincera conmigo cuando dices que tú no apretaste el gatillo porque más adelante vamos a averiguar quién lo apretó. Tu ADN también está en el arma. Eso es un problema a menos que consiga un poco de sinceridad tuya. ¿Te parece lógico eso? Porque sí, cuando llegue el futuro y entonces quieras decir, vale, lo siento, estaba simplemente asustada. No quería decírtelo porque por la razón que sea, entonces será demasiado tarde. Porque para entonces, recuerda lo que te dije sobre la única cosa que puedes perder en esta vida la única forma de perderla es si permites que alguien te la quite. Es tu palabra. Y entonces, si no me cuentas tu verdad más sincera ahora mismo y me das tu palabra y eres honesta sobre este tiroteo, no va a significar mucho. No va a tener mucho peso más adelante en el camino. Y por eso simplemente necesito tu honestidad. Y creo que en el fondo tú estás asustada de ser sincera. Por supuesto que lo estoy. Como deberías estarlo y eso sería lo normal, porque si no lo estuvieras me preocuparía. Alguien con un largo historial de traumas con hombres acaba de ser acorralada. Por supuesto que estoy aterrorizada. Por supuesto, ¿puedo hablar con alguien, por favor? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Como con un abogado o algo? Yo solo. Vale, ¿Estás diciendo que quieres hablar con un abogado? vale. ¿Ya no quieres hablar más con nosotros? Ahora mismo no, no. Vale, me parece bien. Es tu derecho. Así que te voy a explicar. Estás bajo arresto, ¿vale? Por intento de asesinato en primer grado. Vale. Así que lo que va a pasar aquí es que vamos a tener a unas personas, que te fichen, que tomen tu ADN, y cosas por el estilo, ¿vale? Voy a traerte un poco de agua, ¿vale? Y luego vas a ir a la cárcel aquí en Montana y luego vas a ser extraditada a Colorado, ¿vale? Y luego acabarás yendo a ver a un juez allí. Así que ahora mismo no tienes derecho a fianza, lo que significa que tú no puedes salir de la cárcel hasta que veas a un juez, ¿vale? Por su reacción emocional en este punto, ella simplemente ya no puede más. Está asustada, pero luego no quiere confesar. Y ese fue su billete directo a la cárcel. Ayla Austerot fue extraditada de Montana a Colorado y acusada de intento de asesinato en primer grado. Aaron, su prometido, también fue puesto bajo custodia poco después. Las armas de fuego recuperadas de su vehículo fueron enviadas a realizarles pruebas de balística contra los casquillos recogidos de la calle en el centro de Loveland. El hombre al que dispararon esa noche estaba tirado en una calle metido en sus asuntos cuando una bala le impactó. Sobrevivió. Y el hecho de que no estemos hablando de un cargo de asesinato ahora mismo no es porque quien apretó el gatillo mostrara algún tipo de moderación. Es solo suerte. Nadie debería tener que preocuparse nunca de que le disparen estando tirado en una calle por la noche. Ese hombre no se merecía lo que le pasó. Y nuestro corazón está con él y con todos en esa comunidad que merecen sentirse a salvo. Gracias por ver el vídeo de hoy. No olvides suscribirte y echar un vistazo a uno de los casos más locos que he cubierto aquí mismo.